Vamos a ver el temita de distribución normal, que es uno de los supuestos de las pruebas paramétricas. Dependiendo de la prueba paramétrica, vamos a requerir que los datos, como acabamos de hacer de A y B, que los datos como tales sean normales o que los residuos sean normales. Vamos a ver que los residuos es cuando tenemos un modelo, planteamos un modelo lineal y es la diferencia entre lo que nos predice el modelo lineal versus el Y que efectivamente se obtiene. Pero eso lo vemos más adelante. Residuo es la diferencia entre las observaciones y el valor predicho por el modelo lineal, que es como el que utilizamos en regresión lineal, también en análisis de varianza, planteamos un modelo lineal como tal. Entonces, por ejemplo, el modelo lineal indica que el promedio es 20, pero un dato nos da 23. Esto quiere decir de que el residuo es 3. Dependiendo de la prueba paramétrica que utilicemos, necesitamos tener claro a qué a cuál distribución normal se requiere, porque tenemos la distribución normal de los datos o de los residuos. La que acabamos de hacer, t-test, es de los datos. Cuando hagamos ANOVA, análisis de varianza, es de los residuos. Entonces es importante tener esa distinción. En nuestro ejemplo, cada algoritmo tenía tenía una distribución normal, no así todos los datos recolectados. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Entonces, la evaluación de la normalidad es un supuesto de la prueba T y al ser un supuesto de la prueba T quiere decir de que tenemos que hacerlo, no lo podemos quitar. Si es un supuesto de la prueba, tenemos que hacerlo. Sin embargo, cuando al inicio de la clase yo les dije que habían desviaciones de la normalidad, es porque las pruebas paramétricas son robustas a desviaciones de estos supuestos. Aguanta que no sea perfectamente normal. Entonces, tenemos criterio y tenemos la literatura que nos respalda hacer análisis visuales, porque las pruebas formales son groseras. Nos van a rechazar cosas que sí se podían analizar por la prueba paramétrica. En ejemplo, la t-test que acabamos de hacer es robusta a violaciones de la normalidad para distribuciones simétricas. Quiere decir de que podemos tolerar desviaciones. Entonces, violaciones evidentemente grandes invalidan la prueba. Acá es parte de que nosotros tenemos que ser honestos, evaluarlo con honestidad. Incluso las pruebas paramétricas aguantan hasta un poquito de bimodal. En general son bastante robustas, pero si ya es evidentemente no normal, no la podemos utilizar. Y más adelante vamos a ver qué hacer en el supuesto no se cumple. Y lo chiva es que les tengo un conjunto de datos real, que es el que se utiliza en la tarea 2, donde recabamos los datos, hicimos el experimento, son datos reales, no son datos sintéticos y no pasa el supuesto de normalidad. Y lo bonito es que no pasa y es súper evidente que no pasa. Pues van a ver un ejemplo claro de cuando no es normal. Y tenemos una herramienta que vamos a utilizar que es la transformación de datos que nos permite pues ajustar los datos de una manera que los podamos analizar con la prueba paramétrica. Para pruebas de normalidad de los residuos, que es lo que vamos a continuar utilizando de ANOVA en adelante, vamos a utilizar los gráficos cuantil-cuantil. Entonces, Emanuel, vea la maravilla. Los gráficos cuantil-cuantil lo que hacen es que comparan los residuos, cada uno de estos puntitos es un dato de nuestros residuos, contra una curva normal ideal. Y básicamente, si se ajustan a esta línea roja que hay acá, son normales. Si no se ajustan a la línea roja que viene acá, no son normales. Ese es el criterio. Entonces, aquella vara que teníamos que ver el histograma y puche, que no están ahí justo donde uno quiere, no quiere, se convierte en esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo analizamos esto, estimado Manuel? La pregunta es, ¿la mayoría de los datos se comportan de manera normal? Sí, porque están sobre la línea. ¿Hay desviaciones de la normalidad? Todo lo que esté arriba o abajo de la línea sería, ¿verdad? Correcto, esas son las desviaciones de la normalidad. Este pasa, ya de experiencia yo les digo, es una desviación de estas pasa. Sin embargo, esto es un conjunto de datos que yo les hice transformación de datos, que es una herramienta que vemos más adelante, que cuando no se nos ajusta, hace que se nos ajuste de mejor manera. Esto es el mismo conjunto de datos transformados. ¿Y qué notamos, Emanuel?
De que ahora son menos cantidad de datos que están sobre o arriba o abajo de la línea, están todos más sobre la línea. Correcto, y estos son outliers. Son outliers. Entonces, esto pasa los supuestos, pasa el supuesto de normalidad. Y Emanuel, por lo menos visualizas que es más sencillo seguir una linecita, ¿verdad? Que no hay que seguir una curva de agrupamiento y todo. Es mucho más sencillo. Entonces, para normalidad de los residuos, esto es mucho más adecuado. Entonces, esto se llama un gráfico cuartil-cuartil o QQ, que el diagrama de puntos dibuja las funciones de distribución acumuladas. Si provienen de una misma distribución, los puntos aparecen alineados, que es esto. Y utilizamos para ver si efectivamente nuestros datos son normales. Nos permite identificar outliers y se visualiza mejormente que dos histogramas. Entonces, tenemos eso por ahí. Y para terminar este videíto, tenemos dos conceptos pendientes. El primero es nuestra responsabilidad entender los outliers y entender qué estamos haciendo. Ya hicimos un ejemplito con la medición de temperatura. Estamos en el apocalipsis zombies, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un gran cuidado con eso. Tenemos que entender qué estamos haciendo y cuáles valores son o no son anómalos o normales. Y en pruebas formales para el normalidad de los residuos, tenemos Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov y de Agostino Pearson. Estas pruebas son dependientes del tamaño de la muestra, eso ya lo mencioné más adelante. Eso quiere decir que una pequeña diferencia nos dice que hay diferencia estadísticamente significativa de la distribución normal, aunque la diferencia sea pequeña. Y si son pocas muestras, todo sale que sí pasa. Entonces es de las debilidades que tienen esta clase de pruebas. A partir de acá, gente, esto se vale. Para el proyecto 1 no, pero esto se vale. Los métodos visuales son buenos para evaluar supuestos y la literatura respalda eso. Sin embargo, vale la pena hacer la prueba formal como tal para evaluar el resultado. Entonces, con esto termino lo correspondiente a normalidad, a la distribución normal.